Muy buenas a todos, criaturas curiosas. ¿Cómo estamos? ¿Listos para adentrarnos en el lado más extraño, sorprendente e inexplicable de nuestro planeta y más allá? Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber, porque aquí, en este rincón de la curiosidad, desenterramos los secretos mejor guardados, las historias más insólitas y los datos más alucinantes que jamás hayan llegado a sus oídos. Así que, sin más preámbulos, agarren sus snacks favoritos, acomódense en su silla preferida y prepárense para explorar el lado más fascinante de la realidad. Comenzamos. Imaginen un día normal en un pueblo tranquilo. La gente va a trabajar, los niños juegan en el parque, la vida sigue su curso. Ahora imaginen que, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso desaparece. Literalmente. Eso fue lo que sucedió en 1985 en Le Roche, Canadá. Una ciudad entera fue engullida por la tierra en un solo día. Un deslizamiento de tierra masivo arrastró todo al fondo del río. Lo más increíble es que, a pesar de la magnitud de la tragedia, la mayoría de los habitantes lograron escapar a tiempo. El 19 de septiembre de 2022, el mundo entero se detuvo para despedir a una figura histórica, la reina Isabel II. Su funeral no solo marcó el final de una era, sino que también se convirtió en el evento televisado más visto de todos los tiempos. Más de 4.000 millones de personas siguieron la ceremonia a través de sus pantallas. Un testimonio del impacto global de su figura y del poder de la televisión para unir al mundo en momentos históricos. Zachary Taylor, el 12º presidente de los Estados Unidos, tenía fama de ser un hombre fuerte e imponente. Había sobrevivido a guerras y batallas, pero su final llegó de la manera más inesperada, por culpa de unas cerezas. Era un caluroso día de verano de 1850 cuando el presidente Taylor decidió darse un capricho. Un gran tazón de cerezas frescas con leche fría. Horas después de la comida, el presidente comenzó a sufrir de fuertes dolores estomacales, vómitos y diarrea. Tras varios días de agonía, Zachary Taylor falleció. La causa oficial de su muerte fue una gastroenteritis aguda, pero la creencia popular siempre ha apuntado a las cerezas como las culpables. ¿Y si pudiéramos crear vida desde cero? No estoy hablando de ciencia ficción, sino de una realidad que está más cerca de lo que pensamos. En 2010, el científico Craig Venter hizo historia al crear la primera célula artificial capaz de autorreplicarse. Imaginen un laboratorio, un equipo de científicos trabajando incansablemente con probetas y microscopios. De repente, un destello de emoción recorre la sala. La célula, creada con bloques de ADN sintéticos, cobra vida y comienza a dividirse. Este hito científico abrió la puerta a una nueva era en la biotecnología. La posibilidad de crear vida artificial a partir de la nada tiene implicaciones enormes en campos como la medicina, la energía o la lucha contra el cambio climático. El beso, un gesto tan común en nuestra cultura, esconde un origen mucho más complejo y sorprendente de lo que podríamos imaginar. Y es que, a pesar de ser una expresión casi universal del amor, la amistad o el respeto, el beso no siempre ha formado parte de la interacción humana. De hecho, los antropólogos creen que el beso romántico no es una costumbre innata, sino un comportamiento aprendido que surgió hace miles de años. Se cree que el beso surgió como una forma de las madres de alimentar a sus hijos. Al igual que las aves regurgitan la comida para sus crías, las madres prehistóricas masticaban los alimentos y luego los transferían a la boca de sus bebés a través de los labios. Con el tiempo, este gesto de alimentación fue adquiriendo nuevas connotaciones sociales y emocionales, evolucionando hasta convertirse en la expresión de afecto que conocemos hoy en día. En el mundo del fútbol, la gloria y la tragedia a menudo van de la mano. Y si hay una historia que encarna esta dualidad, esa es la maldición del campeón del mundo. Desde el año 2002, una extraña sombra parece perseguir a los ganadores del torneo más importante del fútbol. Francia, Italia, España, Alemania. Todos ellos, gigantes del deporte rey, sufrieron un destino similar, la eliminación en la fase de grupos del siguiente mundial. Una maldición que parece desafiar la lógica y las estadísticas.
¿Podrá el próximo campeón romper el hechizo o caerá víctima de la maldición? Solo el tiempo lo dirá. Las pirámides de Egipto, monumentos milenarios que desafían al tiempo, siguen guardando secretos en su interior. En 2016, un equipo de científicos descubrió un enigma que ha desconcertado a expertos de todo el mundo. Las pirámides emiten calor. Utilizando tecnología de imagen térmica, los investigadores detectaron anomalías térmicas en la Gran Pirámide de Giza. Algunas zonas de la estructura, sin ninguna explicación aparente, se encontraban a una temperatura significativamente mayor que otras. ¿Cámaras ocultas? ¿Corrientes de aire caliente? ¿Reacciones químicas desconocidas? Las especulaciones se dispararon, alimentando aún más el aura de misterio que envuelve a estas construcciones milenarias. Aunque no existe una respuesta definitiva, algunos expertos creen que estas anomalías térmicas podrían indicar la presencia de espacios vacíos dentro de la pirámide. Espacios que podrían albergar tesoros ocultos, cámaras secretas o incluso la tumba del propio faraón Keops. ¿Sueñan con la fama y la fortuna? ¿Les apasionan los desafíos intelectuales? Entonces la conjetura de P versus NP es para ustedes. Este problema matemático, considerado uno de los más importantes del siglo XXI, tiene un precio, $1 millón. El Instituto Clay de Matemáticas ofrece esta jugosa recompensa a quien logre resolver este enigma que ha mantenido en vilo a la comunidad científica durante décadas. En términos sencillos, la conjetura P versus NP plantea la siguiente pregunta: ¿es tan fácil verificar la solución de un problema como encontrarla? Parece una pregunta simple, pero su respuesta tiene implicaciones profundas en campos como la informática, la criptografía o la inteligencia artificial. Resolver la conjetura de P versus NP podría revolucionar nuestra comprensión del mundo digital y abrir las puertas a nuevas tecnologías que hoy solo podemos imaginar. ¿Se animan a intentarlo? ¿Quién sabe? Quizás sean ustedes los próximos en descifrar este santo grial matemático. En un mundo de espionaje e intrigas internacionales, hay unidades militares que operan en las sombras, llevando a cabo misiones secretas de las que nunca escucharemos hablar. Una de estas unidades es el Servicio Aéreo Especial del Reino Unido, más conocido como SAS. Formado durante la Segunda Guerra Mundial, el SAS se ha ganado la reputación de ser una de las fuerzas especiales más letales y eficientes del mundo. Sus miembros son seleccionados entre los mejores soldados del ejército británico y sometidos a un entrenamiento extremo que pone a prueba sus límites físicos y mentales. Las misiones del SAS son de alto secreto y a menudo implican operaciones de rescate de rehenes, lucha contra el terrorismo, reconocimiento especial o acciones encubiertas detrás de las líneas enemigas. Su lema, quien se atreve, gana, refleja la valentía y la determinación que caracterizan a estos guerreros de élite. Son los héroes anónimos que protegen al Reino Unido de las amenazas más peligrosas. Una fuerza invisible que vela por la seguridad nacional desde las sombras. El 9 de noviembre de 1965, la noche cayó repentinamente sobre una vasta extensión de América del Norte. Más de 30 millones de personas, desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los tranquilos suburbios canadienses, se encontraron sumidas en la oscuridad. El Gran Apagón, como se le conoció, paralizó la vida cotidiana, dejando a millones sin electricidad durante horas. Si bien la causa oficial se atribuyó a un fallo en una línea eléctrica, las teorías conspirativas aún abundan. Algunos sugieren que la interrupción fue un acto deliberado, orquestado por gobiernos extranjeros o incluso por visitantes de otros mundos. Hasta el día de hoy, el Gran Apagón de 1965 sigue siendo un recordatorio inquietante de la fragilidad de nuestra moderna red eléctrica y de los misterios que aún persisten en nuestro mundo. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, una joven princesa Isabel se unió a las filas del Servicio Territorial Auxiliar, desafiando las convenciones y abrazando el deber patriótico. Conocida como la Segunda Princesa Real, Isabel cambió los lujos del palacio por overoles y grasa de motor, entrenando como mecánica y conductora de ambulancias. Su valentía y determinación durante esos tiempos oscuros la convirtieron en un símbolo de resistencia para una nación asediada. Esta experiencia forjó en ella un profundo respeto por el servicio y el sacrificio,
valores que seguiría encarnando a lo largo de su histórico reinado. En los albores de los Estados Unidos, un duelo a muerte conmocionó a la nación y expuso las feroces rivalidades que se gestaban en el corazón de la joven república. El 11 de julio de 1804, dos figuras imponentes, el vicepresidente Aaron Burr y el exsecretario del Tesoro Alexander Hamilton, se enfrentaron en un duelo a pistolas en Weehawken, Nueva Jersey. El motivo del duelo fue una larga disputa política y personal que había envenenado la relación entre ambos hombres. El duelo terminó en tragedia cuando Hamilton cayó mortalmente herido, marcando un punto de inflexión en la historia política estadounidense. Capítulo 4. La primera cirugía guiada por inteligencia artificial. En un avance médico sin precedentes, la inteligencia artificial ha traspasado las fronteras de la medicina, abriendo camino a una nueva era de precisión y eficiencia quirúrgica. En 2022, un equipo de cirujanos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos hizo historia al realizar la primera cirugía asistida por robot con un sistema de inteligencia artificial llamado STAR. Este sistema robótico de vanguardia, equipado con algoritmos avanzados, demostró una destreza y precisión sin igual, superando las capacidades humanas en ciertos procedimientos. La cirugía asistida por IA promete revolucionar la atención médica, ofreciendo a los pacientes procedimientos menos invasivos, tiempos de recuperación más rápidos y mejores resultados. Capítulo 6. El misterioso ADN basura. El genoma humano, el plano de la vida, ha sido objeto de fascinación e investigación científica durante décadas. Sin embargo, un enigma ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo, el llamado ADN basura. Este vasto tramo de nuestro ADN, que constituye aproximadamente el 98% del genoma humano, parecía no tener ninguna función aparente, lo que le valió su nombre poco halagador. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que el ADN basura podría no ser tan inútil como se pensaba. Los científicos han descubierto que este ADN no codificante juega un papel crucial en la regulación de la expresión génica, la evolución y la susceptibilidad a enfermedades. Capítulo 7. El partido de fútbol que duró 3 días. En los anales de la historia del fútbol, un partido épico se destaca por su increíble duración. En abril de 1946, dos equipos ingleses, el Stockport County y el Doncaster Rovers, se enfrentaron en un partido que desafió los límites de la resistencia humana. El partido, que comenzó como cualquier otro, se vio interrumpido por una serie de factores, incluyendo la niebla densa, la falta de luz natural y la fatiga extrema de los jugadores. A pesar de los numerosos intentos de reanudar el juego, el partido se prolongó durante 3 días, con un total de 35 goles marcados. Finalmente, los árbitros se vieron obligados a cancelar el partido, declarando un empate técnico debido a la imposibilidad de continuar. En el corazón del desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra un espectáculo geológico impresionante que parece sacado de las páginas de un libro de fantasía, el cráter de Darbaza, conocido popularmente como las puertas del infierno. Este enorme cráter, que arde sin cesar desde hace más de 5 décadas, es un testimonio de la poderosa fuerza de la naturaleza y del ingenio humano. En 1971, durante una expedición de exploración de gas natural, los ingenieros soviéticos perforaron accidentalmente una caverna subterránea, provocando un colapso masivo del terreno. Para evitar la liberación de gases tóxicos, se decidió prender fuego al cráter, con la esperanza de que las llamas consumieran el gas en unas pocas semanas. En el reino de las matemáticas, donde la lógica y la razón reinan supremas, existe un enigma que ha desafiado a las mentes más brillantes durante más de un siglo, la hipótesis de Riemann. Formulada por primera vez por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, esta conjetura se refiere a la distribución de los números primos, los bloques de construcción de todos los demás números. La hipótesis de Riemann postula que existe un patrón oculto en la distribución aparentemente aleatoria de los números primos. Un patrón que, de ser descifrado, revolucionaría nuestra comprensión de las matemáticas y la criptografía.
a pesar de innumerables intentos de probar o refutar la hipótesis, sigue siendo uno de los problemas matemáticos sin resolver más importantes y tentadores de nuestro tiempo. En las profundidades del océano, ocultos a la vista y al alcance del radar, se deslizan silenciosamente los submarinos de clase Astute, la vanguardia de la Royal Navy británica. Estos submarinos nucleares, equipados con la última tecnología de sigilo, son prácticamente indetectables, lo que los convierte en una de las armas más formidables del mundo. Capaces de circunnavegar el globo sin necesidad de reabastecimiento, los submarinos de clase Astute pueden permanecer sumergidos durante meses, llevando a cabo una variedad de misiones desde la recopilación de inteligencia hasta la disuasión nuclear. Su sigilo, su potencia de fuego y su resistencia los convierten en un activo estratégico invaluable para el Reino Unido, garantizando su seguridad en un mundo cada vez más incierto. Nuestra primera parada nos lleva a las profundidades de Siberia, donde la naturaleza guarda celosamente sus secretos. En la mañana del 30 de junio de 1908, un evento sin precedentes sacudió el bosque siberiano. Imaginen, un resplandor cegador en el cielo, seguido de una explosión ensordecedora. La explosión de Tunguska arrasó con más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, derribando 80 millones de árboles. La onda expansiva dio la vuelta al mundo 2 veces, y el polvo cósmico iluminó el cielo nocturno durante días. La teoría más aceptada es que un meteorito explotó en la atmósfera terrestre, liberando una energía equivalente a miles de bombas atómicas. Sin embargo, nunca se han encontrado restos del meteorito, alimentando todo tipo de teorías. Nos trasladamos ahora a la Inglaterra del siglo XVII, donde la reina Isabel I gobernaba con mano de hierro. Para financiar sus proyectos, la reina impuso un impuesto sobre las ventanas. Los ciudadanos debían pagar por la cantidad de ventanas en sus hogares. Muchos, incapaces de pagar, tapiaron sus ventanas, sumiendo sus hogares en la oscuridad. La falta de ventilación y luz natural provocó problemas de salud y afectó la calidad de vida. El impuesto a las ventanas, vigente durante más de 150 años, tuvo consecuencias imprevistas y perjudiciales. Nuestra siguiente parada nos lleva a las profundidades del océano, un reino misterioso e inexplorado. En la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos intentó enseñar a los delfines a hablar inglés. En un laboratorio submarino, una joven científica convivió con delfines durante meses. El objetivo era crear un lenguaje común entre humanos y delfines. Los delfines demostraron una gran capacidad de aprendizaje, imitando sonidos humanos. Aunque no lograron hablar inglés, el experimento abrió nuevas puertas en la investigación de la comunicación animal. Nos lleva a las frías aguas del Ártico, hogar del tiburón de Groenlandia, el vertebrado más longevo del mundo. Este gigante de las profundidades puede vivir más de 500 años. Su longevidad se debe a su metabolismo extremadamente lento, adaptado a las frías aguas del Ártico. Los científicos estudian su ADN para comprender mejor el envejecimiento y la resistencia a enfermedades. Viajamos ahora a la antigua Grecia, donde se creó el primer despertador de la historia, el reloj de agua. En el siglo IV a.C., los griegos inventaron la clepsidra para medir el tiempo con mayor precisión. Un recipiente lleno de agua se vaciaba lentamente a través de un pequeño orificio. En el interior, una escala graduada indicaba el paso del tiempo. Al llegar a un punto determinado, el agua accionaba un mecanismo que hacía sonar una campana. El reloj de agua representó un avance significativo en la medición del tiempo. Nos trasladamos al emocionante mundo del fútbol. En 2012, Nawaf Al-Abed marcó el gol más rápido en la historia del fútbol profesional. Apenas 2 segundos después del inicio del partido, conectó un potente disparo desde el centro del campo. El gol, cronometrado en 2.4 segundos, se convirtió en un fenómeno viral y un ejemplo de la magia del fútbol. Nos lleva a las aguas heladas del Ártico, donde el SS Baichimo quedó atrapado en el hielo en 1931. Abandonado por su tripulación, el barco comenzó a aparecer y desaparecer de forma errática. A lo largo de los años, se reportaron numerosos avistamientos del SS Baichimo.
navegando a la deriva. Algunos testigos afirmaron haber visto luces en su interior. El SS Baichimo se convirtió en una leyenda marítima, un recordatorio de los secretos del océano. Nos trasladamos al mundo de las matemáticas, crucial para comprender la propagación de epidemias. El número reproductivo básico, R0, predice la evolución de una epidemia. Indica cuántas personas, en promedio, infectará una persona enferma. Si el R0 es menor a 1, la epidemia se extingue. Si es mayor, se propaga rápidamente. El R0 permite a las autoridades tomar medidas preventivas para frenar la propagación. Nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, donde el Reino Unido desarrolló el Gran Panjandrum. Un cilindro gigante de metal, propulsado por cohetes, debía abrirse paso a través de las defensas enemigas. Sin embargo, el Gran Panjandrum resultó ser un fracaso estrepitoso. Durante las pruebas, el artefacto se mostró errático e incontrolable. Su historia nos recuerda que incluso en tiempos de guerra, el ingenio humano puede tomar caminos inesperados. Nuestra primera parada nos lleva hasta Tanzania, África, a orillas de un lago que parece sacado de una película de ciencia ficción. ¿Se imaginan un lago tan rojo como la sangre? Pues existe. Se llama lago Natron. Y no es Photoshop. Este lago tiene un pH tan alcalino, tan alto, que es capaz de calcificar animales en cuestión de poco tiempo. Sí, como lo oyen, los animales que se aventuran en sus aguas terminan convertidos en estatuas de piedra. ¿Y a qué se debe este color rojo tan intenso? Pues a unas bacterias extremófilas, amantes de lo extremo, que viven en sus aguas, y que son las responsables de este tono tan peculiar. Un lugar que sin duda nos recuerda lo impresionante, y a veces aterradora, que puede ser la naturaleza. Prepárense para una historia que parece un chiste, pero les juro que es real. En 1788, en un lugar llamado Caransebes, tuvo lugar una batalla que se ha ganado un lugar en la historia por su absurda tragedia. Imaginen esto. Un ejército que se destruye a sí mismo sin que el enemigo mueva un dedo. Pues eso fue lo que pasó en la batalla de Caransebes. Los soldados austriacos, un poco contentos por el alcohol y confundidos por la oscuridad, terminaron disparándose entre ellos. Se desató el caos total, y para cuando los turcos, sus verdaderos enemigos, llegaron al campo de batalla, se encontraron con miles de austriacos muertos por sus propios compañeros. Una batalla que nos recuerda que a veces el enemigo más peligroso podemos ser nosotros mismos. Si creían haberlo visto todo, esperen a escuchar esto. En 1932, Australia le declaró la guerra a los emús. Sí, a esas aves gigantes que parecen una mezcla de avestruz y dinosaurio. Resulta que los emús, con su apetito voraz, estaban causando estragos en los cultivos australianos. ¿Y qué mejor solución que enviar al ejército a combatirlos? Armados con ametralladoras, los soldados se enfrentaron a los emús en una batalla que pasó a la historia como la Gran Guerra Emu. ¿El resultado? Una humillante derrota para los humanos. Los emús, rápidos, ágiles y sorprendentemente resistentes a las balas, se pasearon por el campo de batalla como si nada. Al final, el ejército tuvo que retirarse, dejando a los emús como los vencedores de esta guerra inusual. Capítulo 4. El día que Einstein cambió el universo. Dejemos las batallas absurdas y las aves guerreras por un momento para adentrarnos en un día crucial para la ciencia, el 29 de mayo de 1919. Ese día, un eclipse solar total oscureció parte de la Tierra, pero también iluminó el camino hacia una nueva comprensión del universo. ¿Y qué tuvo que ver un eclipse con esto? Pues que durante el eclipse, un grupo de científicos aprovechó la oscuridad para observar cómo la luz de las estrellas se curvaba alrededor del Sol. Esto confirmó la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, ese Einstein, el del pelo loco y las ideas aún más locas. Su teoría, que afirmaba que el espacio-tiempo se puede deformar, revolucionó la física y cambió para siempre nuestra forma de ver el universo. Capítulo 5. El axolote, el Benjamin Button del reino animal. Y ahora, viajamos a México para conocer a una criatura tan fascinante como extraña: el ajolote.
Imagínense un animal que puede regenerar sus extremidades, su corazón e incluso partes de su cerebro. ¿Superpoderes? Casi. El ajolote es como el Benjamin Button del reino animal, pues nunca envejece del todo. Vive toda su vida en estado larvario, conservando sus branquias externas y su aspecto juvenil. Este eterno joven ha cautivado a científicos de todo el mundo, que estudian su increíble capacidad de regeneración con la esperanza de algún día poder aplicarla a los humanos. Sin duda, el ajolote es un ejemplo de que la naturaleza aún guarda secretos increíbles por descubrir. Capítulo 6. La niebla asesina de Londres. Un manto mortal. Nuestra siguiente parada nos lleva a Londres, pero no al Londres de la realeza y los autobuses rojos, sino a un Londres oscuro y aterrador. En 1952, la capital británica se vio envuelta en un manto de niebla tan denso y tóxico que pasó a la historia como la Gran Niebla. Durante 5 largos días, la ciudad quedó sumida en la oscuridad, la visibilidad se redujo a unos pocos metros y la gente tosía con dificultad. La causa, una combinación letal de contaminación industrial y condiciones climáticas excepcionales. Las consecuencias fueron devastadoras. Se estima que más de 12.000 personas murieron por problemas respiratorios provocados por la niebla tóxica. Un recordatorio trágico del impacto que la contaminación puede tener en nuestras vidas. Amantes del fútbol, prepárense para una historia digna de película. En 1966, Inglaterra se preparaba para albergar la Copa del Mundo de la FIFA. Pero un robo puso en jaque al torneo. El trofeo de la Copa del Mundo había desaparecido. La policía inició una búsqueda frenética, pero el trofeo parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La desesperación cundía entre los organizadores. ¿Se imaginan un mundial sin su preciado trofeo? Pero entonces, un héroe inesperado entró en escena. Un perro llamado Pickles. Este can, mientras paseaba con su dueño, olfateó algo extraño en un jardín y allí estaba la Copa del Mundo. Pickles se convirtió en un héroe nacional, salvando el mundial y demostrando que a veces los mejores detectives tienen 4 patas y una nariz privilegiada. Nos adentramos ahora en el Valle de la Muerte, en California, un lugar tan extremo como su nombre indica. Aquí, en medio del desierto más cálido de Norteamérica, se esconde un misterio que ha intrigado a científicos durante décadas: las piedras rodantes. Imaginen esto: piedras enormes, algunas de cientos de kilos, que parecen moverse solas por el desierto, dejando largos surcos en la tierra. ¿Fantasmas? ¿Extraterrestres? No. La explicación, aunque parezca increíble, es completamente natural. Tras años de investigación, se descubrió que una combinación de hielo, viento y la superficie resbaladiza del desierto permite que las piedras se desplacen, aunque sea a un ritmo muy lento. Un fenómeno que nos recuerda que la naturaleza a veces puede ser tan extraña como fascinante. A veces, las cosas más simples son las que más nos hacen pensar. En el mundo de las matemáticas, existe un enigma que ha traído de cabeza a los genios numéricos durante décadas: el problema de Collatz. No se asusten, no voy a ponerles ecuaciones complicadas. El problema es simple. Tomas un número cualquiera, si es par, lo divides entre 2. Si es impar, lo multiplicas por 3 y le sumas 1. Repites el proceso con el resultado, y así sucesivamente. Lo curioso es que, sin importar el número con el que empieces, siempre terminarás en 1. Parece fácil, ¿verdad? Pues nadie ha podido demostrar matemáticamente por qué ocurre esto. El problema de Collatz, un recordatorio de que incluso en el mundo de los números, hay misterios por resolver. Nuestra última parada nos lleva a Italia, a la ciudad de Siena, donde se encuentra un testigo viviente de la historia financiera, el Monte dei Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo aún en funcionamiento. Fundado en 1472, este banco ha visto de todo: guerras, crisis económicas, la llegada del euro, hasta ha sobrevivido a la era digital. Imagina las historias que podrían contarnos sus paredes. Aunque ha estado al borde del colapso en varias ocasiones, este anciano financiero se ha negado a morir, demostrando una resiliencia a prueba de bombas. Una muestra de que, a veces, la experiencia y la adaptación son las claves para sobrevivir al paso del tiempo.
Imagínate esto, estás en medio de la nada, en el Ártico canadiense, y te encuentras con un pueblo completamente desierto. Las casas están intactas, hay comida en las mesas, pero no hay ni una sola alma. Esto fue lo que sucedió en 1930 en Angikuni, un pequeño pueblo inuit que desapareció sin dejar rastro. Un cazador que pasaba por la zona encontró el pueblo completamente vacío. Los perros de trineo estaban muertos de hambre, lo que indicaba que algo terrible había sucedido. Se han planteado muchas teorías, desde abducciones extraterrestres hasta eventos paranormales, pero ninguna ha podido explicar satisfactoriamente la desaparición de los habitantes de Angikuni. La historia se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que hay misterios en este mundo que quizás nunca lleguemos a comprender. A veces, un solo evento puede tener consecuencias devastadoras. Este fue el caso del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. En 1914, mientras visitaba Sarajevo con su esposa, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip les disparó, matándolos a ambos. Este acto desencadenó una reacción en cadena que llevó al mundo a la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, declaró la guerra a Serbia, lo que provocó que Rusia movilizara sus tropas en defensa de los serbios. En cuestión de semanas, las principales potencias europeas se vieron arrastradas a un conflicto que duraría 4 años y se cobraría la vida de millones de personas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando nos recuerda que incluso los eventos más pequeños pueden tener consecuencias impredecibles y cambiar el mundo para siempre. ¿Te imaginas una guerra que dura más de 3 siglos? No es ciencia ficción, sino historia real. La Guerra de los 335 años enfrentó a los Países Bajos e Inglaterra, o mejor dicho, a una pequeña isla británica llamada Scilly. Todo comenzó en 1651, durante la Guerra Civil Inglesa. Los holandeses, aliados del Parlamento inglés, declararon la guerra a las Islas Sorlingas, leales al bando realista. Sin embargo, la guerra terminó pronto en Inglaterra, pero nadie se acordó de firmar la paz con las Islas Sorlingas. Durante 335 años, no hubo batallas, ni muertos, ni siquiera un solo disparo. En 1986, un historiador descubrió el Tratado de Paz nunca firmado y alertó a las autoridades holandesas. Finalmente, los Países Bajos y las Islas Sorlingas firmaron la paz. Prepárate para alucinar, porque lo que te voy a contar parece sacado de una película de ciencia ficción. En 2020, un equipo de científicos logró crear un estado de la materia completamente nuevo, el líquido cuántico de spin. ¿Y qué tiene de especial este líquido? Pues que sus electrones pueden existir en 2 dimensiones al mismo tiempo. Sí, has oído bien, en 2 dimensiones a la vez. Es como si estuvieran en 2 lugares a la vez, desafiando las leyes de la física clásica. Este descubrimiento podría revolucionar la tecnología cuántica y cambiar nuestra forma de entender la realidad. Imagina las posibilidades: ordenadores mucho más rápidos, nuevos materiales con propiedades increíbles. Las profundidades del océano son un lugar misterioso y lleno de criaturas extrañas, pero ninguna es tan rara como el Macropina microstoma, un pez con una cabeza transparente. Este pez, descubierto en 1939, tiene una cabeza en forma de cúpula llena de fluido transparente. Sus ojos, que parecen 2 esferas verdes, están dentro de su cráneo y pueden rotar para mirar hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. El Macropina microstoma utiliza su increíble visión para cazar presas en las profundidades marinas, donde la luz es escasa. Este pez es una prueba más de que el océano esconde secretos increíbles y que aún nos queda mucho por descubrir sobre las formas de vida que habitan nuestro planeta. En la época medieval, los castillos no eran solo residencias, sino también fortalezas diseñadas para resistir asedios. Y algunos castillos llevaron la defensa al extremo, incorporando trampas mortales para mantener alejados a los invasores. Un ejemplo impresionante es el castillo de Eltz, en Alemania. Este castillo medieval, encaramado en un acantilado, parece sacado de un cuento de hadas. Pero no te dejes engañar por su apariencia romántica, porque Eltz
esconde un lado oscuro. El castillo está plagado de trampas mortales. Escalones falsos que se abren al vacío, agujeros en el techo desde donde se vertía aceite hirviendo, pasadizos secretos que conducían a habitaciones sin salida. Los constructores del castillo no escatimaron en ingenio para proteger a sus habitantes de los enemigos. Si te gusta el baloncesto, prepárate para flipar con esto. En 1983 se jugó un partido universitario que terminó con un marcador de 258-0. Sí, has oído bien, 258-0. El equipo perdedor, Dallas City High School, no logró anotar ni un solo punto en todo el partido. Sus oponentes, los Lobos de North Texas State, simplemente no tuvieron piedad. Este partido estableció un récord mundial de la mayor diferencia de puntos en un partido de baloncesto. Un récord que se mantiene hasta el día de hoy. Es difícil imaginar la frustración de los jugadores de Dallas City High School, pero al menos pueden decir que formaron parte de un evento histórico. En 1936 se descubrió en Irak un objeto que dejó perplejos a los arqueólogos, un recipiente de arcilla de 2000 años de antigüedad que parecía una batería primitiva. Conocido como la batería de Bagdad, este objeto contenía una varilla de hierro rodeada por un cilindro de cobre. Los expertos creen que, al llenarlo con un líquido ácido como el vinagre o el jugo de limón, podría haber generado una pequeña corriente eléctrica. ¿Es posible que los antiguos ya conocieran la electricidad hace miles de años? La batería de Bagdad es un enigma que sigue sin resolverse. Sea cual sea su propósito, la batería de Bagdad nos recuerda que el pasado está lleno de misterios y que aún nos queda mucho por aprender sobre las tecnologías de nuestros antepasados. Las matemáticas son una ciencia exacta, pero incluso en este campo hay misterios que desafían a las mentes más brillantes. Uno de ellos es la conjetura de Collatz, un problema aparentemente simple que lleva décadas sin resolverse. La conjetura se basa en una secuencia numérica que funciona así. Si el número es par, se divide entre 2. Si es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. Lo curioso es que, independientemente del número inicial, la secuencia siempre parece terminar en el número 1. La conjetura de Collatz es un recordatorio de que hay límites para nuestro conocimiento y que aún existen enigmas matemáticos que esperan ser descifrados. Hoy en día, Nokia es sinónimo de teléfonos móviles, pero lo que quizás no sepas es que la historia de esta empresa finlandesa comenzó muy lejos del mundo de la tecnología. En el siglo XIX, Nokia era una simple fábrica de pulpa de madera a orillas del río Nokianvirta. Con el tiempo, la empresa se expandió a otros sectores, como la producción de caucho y neumáticos. Fue solo en la década de 1960 cuando Nokia comenzó a interesarse por la electrónica y las telecomunicaciones. La historia de Nokia es un ejemplo de cómo una empresa puede reinventarse a sí misma y adaptarse a los cambios del mercado. ¿Qué pasa, mi gente? Soy Ale, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un top 10 de curiosidades tan increíbles, tan fuera de este mundo, que les aseguro que quedarán con la boca abierta. Prepárense para alucinar con historias de tsunamis gigantes, explosiones misteriosas y hasta un órgano humano recién descubierto. Sin más preámbulos, arrancamos. Imagínense estar navegando tranquilamente en su barquito, disfrutando del sol y la brisa marina, sin una preocupación en el mundo. El agua es cristalina y el horizonte parece infinito. Cuando de repente ven una pared de agua de 500 metros de altura que se les viene encima. Es una visión aterradora, como si el océano mismo se levantara para tragarlos. Más alta que el Empire State. Imaginen una ola tan colosal que hace que uno de los edificios más icónicos del mundo parezca un juguete a su lado. Pues eso fue lo que pasó en 1958 en Alaska. En una noche que parecía normal, la naturaleza desató su furia de una manera que nadie podría haber anticipado. Un terremoto provocó un tsunami tan descomunal que arrasó con todo a su paso. La tierra tembló con una fuerza inimaginable, y el mar respondió con una ola que parecía salida de una pesadilla. Por suerte, la zona estaba casi desierta, lo que evitó una tragedia aún mayor. Las pocas construcciones que había fueron barridas como si fueran de papel. Pero los pocos pescadores que lo vieron, vivieron para contarlo. ¡Qué miedo, papá!
Imaginen el terror de ver una ola tan gigantesca acercándose, sabiendo que no hay escape posible. Es una historia que ha quedado grabada en la memoria de quienes la vivieron y en la historia de los desastres naturales. Siberia, 1908. De repente, ¡boom! Una explosión brutal arrasa con millones de árboles en un área gigantesca. La onda expansiva se sintió a miles de kilómetros. ¿La causa? Un meteorito, dicen algunos. Pero aquí viene lo extraño. Nunca se encontró un cráter. ¿Entonces qué fue? Hay teorías para todos los gustos, desde un agujero negro hasta una nave espacial extraterrestre. ¿Ustedes qué creen? Ajá, como lo oyen. En 1812, a Estados Unidos se le ocurrió la brillante idea de invadir Canadá. Pensaron que sería pan comido, pero se llevaron la sorpresa de su vida. Los canadienses, con ayuda de los británicos y los pueblos indígenas, les dieron una buena paliza y los mandaron de regreso con la cola entre las patas. ¡Qué vergüenza! Capítulo 4. Un nuevo órgano humano. En pleno siglo XXI. ¿Creían que ya conocíamos todo sobre el cuerpo humano? Pues no. En 2018, los científicos descubrieron un nuevo órgano llamado intersticio. Es como una red de canales llenos de líquido que está por todas partes, entre los tejidos. Y lo más sorprendente es que podría ser clave para entender enfermedades como el cáncer. ¡Increíble! Capítulo 5. El pez que cambia de sexo. Como si nada. ¿Se acuerdan de Nemo, el pez payaso? Pues resulta que en la vida real, Nemo podría haber sido Nema. Y es que los peces payaso tienen la increíble capacidad de cambiar de sexo. Si la hembra dominante muere, el macho más grande se transforma en hembra y toma su lugar. La naturaleza es alucinante. Capítulo 6. Brillamos en la oscuridad, literalmente. Sí, amigos, somos como luciérnagas humanas. Aunque no lo podamos ver a simple vista, nuestro cuerpo emite una luz tenue, especialmente en la cara y el cuello. Esto se debe a reacciones químicas en nuestras células. Así que ya saben, la próxima vez que alguien les diga que brillan, es porque es verdad. Capítulo 7. El deporte más peligroso del mundo. No apto para cardíacos. Si creían que el paracaidismo era extremo, esperen a conocer el wingsuit flying. Se trata de lanzarse desde una montaña con un traje especial que parece de pájaro y planear por el cielo. Suena increíble, ¿verdad? El problema es que es extremadamente peligroso. La tasa de mortalidad es altísima. Hay que tenerlos bien puestos para practicar este deporte. Capítulo 8. Lluvia de peces en Honduras. Sí, de peces. En un pequeño pueblo de Honduras llamado Yoro ocurre un fenómeno único en el mundo: la lluvia de peces. Durante tormentas fuertes, cientos de peces caen del cielo. ¿Cómo llegan ahí? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que los arrastran tornados desde el mar, pero sigue siendo un misterio sin resolver. Capítulo 9. El problema matemático que nadie ha podido resolver, ni tú. Se llama el problema de Collatz y parece bastante simple. Pero no se dejen engañar, porque lleva más de 80 años sin resolverse. Matemáticos de todo el mundo se han devanado los sesos intentando encontrar una solución, pero hasta ahora nadie lo ha logrado. ¿Serás tú quien lo consiga? Capítulo 10. El origen secreto de los Doritos. En Disneylandia, ¿a quién no le gustan los Doritos? Esas crujientes y deliciosas tortillas de maíz que han conquistado el mundo. Pues prepárense para descubrir su origen secreto, porque la historia de los Doritos es tan sorprendente como su sabor. Resulta que fueron creados en Disneylandia en 1964. Sí, como lo oyen. En el lugar más mágico de la Tierra. Unos trabajadores de un restaurante mexicano en el parque empezaron a freír tortillas viejas para no desperdiciarlas. Lo que comenzó como una solución para evitar el desperdicio de comida, se convirtió en una deliciosa innovación. Y a la gente le encantaron. Los visitantes del parque no podían tener suficiente de estas crujientes y sabrosas tortillas fritas. Y así, sin querer queriendo, nacieron los Doritos. ¿Quién lo diría? Lo que comenzó como una simple idea en un rincón de Disneylandia, se transformó en un fenómeno mundial. Hoy en día, los Doritos son uno de los snacks más populares del planeta,
disponibles en una variedad de sabores y disfrutados por millones de personas. Así que la próxima vez que disfrutes de una bolsa de Doritos, recuerda su humilde y mágico origen en Disneyland. Imagínense esto. Están ustedes en la calle, de repente, ¡pum!, una explosión gigantesca, caos por todos lados. Lo último que uno esperaría es vivir para contarlo, ¿verdad? Pues eso fue lo que vivió Tsutomu Yamaguchi, pero multiplicado por 2. Resulta que este señor estaba en Hiroshima cuando cayó la primera bomba atómica en 1945. Milagrosamente, logró sobrevivir con algunas heridas y, al día siguiente, decidió regresar a su ciudad natal, Nagasaki, para reportarse en su trabajo. ¿Y adivinen qué? Sí, ahí mismo cayó la segunda bomba. A pesar de haber estado en el epicentro de las 2 explosiones nucleares más devastadoras de la historia, Yamaguchi vivió para contarlo. En 1845, 2 barcos británicos, el HMS Erebus y el HMS Terror, zarparon en busca del Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico. La expedición estaba liderada por Sir John Franklin, un explorador experimentado con una larga carrera en la Marina británica. Sin embargo, lo que parecía una aventura más se convirtió en un misterio sin resolver que intrigaría al mundo durante más de un siglo. Los barcos desaparecieron sin dejar rastro en el vasto y helado Ártico, y durante décadas nadie supo qué había pasado con ellos. Las búsquedas iniciales no arrojaron ninguna pista. No fue hasta décadas después que se encontraron los primeros restos de la expedición. Esqueletos humanos con signos de canibalismo, revelando el horror que debieron haber vivido. En 2014 y 2016, los restos del Erebus y el Terror fueron encontrados en el fondo del mar Ártico, increíblemente bien conservados, proporcionando nuevas pistas sobre el destino de la expedición. Las investigaciones revelaron que la tripulación murió de frío, hambre y enfermedades, y que algunos recurrieron al canibalismo como último recurso para sobrevivir. Este hallazgo arrojó luz sobre uno de los misterios más oscuros de la exploración ártica. La Casa Blanca, símbolo de poder y democracia de los Estados Unidos, ha sido testigo de innumerables eventos históricos a lo largo de los años. ¿Alguna vez se imaginaron que este icónico edificio fuera pasto de las llamas? Pues, aunque parezca increíble, esto realmente sucedió. Pues créanlo o no, en 1814, durante la Guerra de 1812 entre Estados Unidos y el Reino Unido, la Casa Blanca fue incendiada. Este evento marcó un punto crítico en la historia de la nación. Los británicos, en un acto de represalia por la quema de edificios gubernamentales en Canadá por parte de los estadounidenses, invadieron Washington, D.C. y prendieron fuego a varios edificios importantes, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Lo curioso es que una fuerte tormenta que se desató poco después ayudó a extinguir las llamas. La naturaleza intervino en un momento crucial. Imagínense, si no hubiera sido por esa oportuna lluvia, la Casa Blanca podría haber quedado reducida a cenizas. La intervención divina, como algunos la llamaron, salvó un símbolo nacional. Este evento histórico nos recuerda que incluso los símbolos más poderosos pueden ser vulnerables a la destrucción. La restauración de la Casa Blanca fue un símbolo de resiliencia y determinación. ¿Se imaginan poder cambiar de cuerpo como quien se cambia de ropa? Parece algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero la realidad podría estar más cerca de lo que pensamos. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia a veces supera a la ficción, y lo que antes parecía imposible, hoy podría ser una posibilidad. Pero en 2017, el neurocirujano italiano Sergio Canavero afirmó haber realizado con éxito el primer trasplante de cabeza en un cadáver humano. Este anuncio sacudió al mundo científico. Aunque el experimento no se llevó a cabo en un ser humano vivo, generó un intenso debate ético y científico sobre la viabilidad y las implicaciones de este tipo de procedimientos. Las opiniones estaban divididas. Canavero aseguraba que el trasplante de cabeza podría ser una realidad en un futuro no muy lejano, ofreciendo una esperanza a personas con enfermedades terminales o parálisis. ¿Ciencia o locura? ¿Un avance médico o un sueño imposible? ¿Realidad o ficción? La línea entre ambos se vuelve cada vez más difusa.
El tiempo dirá si el trasplante de cabeza se convierte en una posibilidad real o si se queda en el terreno de la ciencia ficción. Solo el futuro tiene la respuesta. México está lleno de criaturas increíbles y una de las más fascinantes es el ajolote, un anfibio con una peculiaridad asombrosa. Parece que nunca envejece. A diferencia de otros animales, el ajolote conserva su aspecto juvenil durante toda su vida, un fenómeno conocido como neotenia. Además tiene la capacidad de regenerar extremidades, órganos e incluso partes del cerebro, como un superhéroe en miniatura. Los científicos están fascinados por el ajolote y sus increíbles habilidades regenerativas. Su ADN podría contener la clave para entender cómo regenerar tejidos en humanos, lo que tendría un impacto revolucionario en la medicina. ¿Alguna vez te han dicho que te pareces a un plátano? Puede sonar a un insulto, pero la verdad es que compartimos más de lo que imaginamos con estas frutas. De hecho, alrededor del 60% de nuestro ADN es idéntico al de los plátanos. Sé lo que están pensando. ¿Cómo es posible? Pues bien, aunque parezca sorprendente, todos los seres vivos en la Tierra compartimos un ancestro común. Así que la próxima vez que disfrutes de un plátano, recuerda que estás compartiendo algo más que una simple merienda. En el corazón del desierto de Mapimí, en México, existe una zona rodeada de misterio y leyendas, la zona del silencio. Se dice que en este lugar las brújulas enloquecen, las radios dejan de funcionar y las señales de radio se pierden en el aire. Algunos lo atribuyen a una supuesta anomalía magnética, mientras que otros hablan de la presencia de extraterrestres y fenómenos paranormales. Se han reportado avistamientos de ovnis, extrañas luces en el cielo y animales con mutaciones. Aunque no hay pruebas concluyentes para explicar estos fenómenos, la zona del silencio sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Se consideran buenos para las matemáticas? Pues presten atención a esta historia. El último teorema de Fermat, formulado por el matemático francés Pierre de Fermat en 1637, se convirtió en uno de los problemas matemáticos más desafiantes de la historia. Durante siglos, los matemáticos más brillantes del mundo intentaron encontrar una solución a este enigma, pero sin éxito. No fue hasta 1994, más de 350 años después de que Fermat planteara su teorema, que el matemático británico Andrew Wiles logró finalmente demostrar su validez. La demostración de Wiles, que abarcó más de 100 páginas y requirió 7 años de trabajo, fue un hito en la historia de las matemáticas. La Guerra Fría fue una época de tensión e incertidumbre, marcada por la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este contexto, surgieron algunas ideas bastante locas, como la de los trenes nucleares. En la década de 1980, Estados Unidos desarrolló un programa secreto llamado Rail Garrison, que consistía en una red de trenes equipados con misiles nucleares. La idea era que estos trenes circularan por todo el país, dificultando así que los soviéticos los detectaran y destruyeran. El proyecto, que costó millones de dólares, finalmente fue cancelado al finalizar la Guerra Fría. Sin embargo, la idea de los trenes armados sigue rondando en la mente de algunos estrategas militares. Vámonos directo a Papúa Occidental, Indonesia, a conocer a la tribu Dani. Esta tribu es conocida por una peculiaridad que la hace única en el mundo. Para ellos, mostrar los dientes no es señal de alegría, sino de bronca o hasta de locura. Es una expresión que puede ser malinterpretada fácilmente por quienes no conocen su cultura. Por eso, la mayoría de la banda Dani evita sonreír a dientes pelados. Prefieren mantener una expresión neutral para evitar malentendidos. Imagínense un mundo sin sonrisas. Sería un lugar muy diferente al que estamos acostumbrados. Pero eso no es todo. La cosa se pone aún más intensa. La forma en que manejan el dolor y la pérdida es realmente impactante. Resulta que cuando alguien fallece en la tribu, las mujeres, como muestra de dolor, se cortan un pedazo de dedo, duro. Esta práctica es una muestra de su profundo respeto y amor por los seres queridos. Es una tradición ancestral que refleja la profundidad de sus creencias y lo arraigado de sus costumbres. Cada acción tiene un significado profundo. Aunque a nosotros nos pueda parecer fuerte o extraño, para ellos es parte de su identidad y su historia. Es una forma de mantener viva la memoria de sus ancestros.
Hay que respetar la diversidad cultural. Cada cultura tiene sus propias formas de expresar emociones y tradiciones. ¿Se imaginan vivir en una comunidad donde la sonrisa no se relaciona con la felicidad? Es un concepto difícil de entender para muchos de nosotros. Me encantaría saber qué piensan. ¿Cómo creen que sería vivir en una cultura tan diferente? Aún nos quedan muchísimas curiosidades por descubrir. Sigamos explorando juntos este fascinante mundo. Agárrense porque esta historia está de locos. Vámonos al año 1932 en Australia. ¿Se imaginan al gobierno declarando la guerra a un montón de avestruces? Pues así pasó. Bueno, no eran exactamente avestruces, sino emus, unas aves gigantes que estaban causando estragos en los cultivos. Y el gobierno, ni corto ni perezoso, desplegó soldados armados hasta los dientes con ametralladoras para combatir a los emus. Una imagen digna de una película cómica. Pero aquí viene lo mejor. Los emus resultaron ser unos rivales de cuidado. Eran demasiado rápidos y resistentes para las balas, y terminaron ganando la batalla. Sí, amigos, leyeron bien. Los humanos perdieron la guerra contra los emus. Y de que subestimar a la naturaleza puede salir muy caro. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna de estas historias increíbles. Ahora viajamos en el tiempo hasta 1896 para presenciar la batalla más corta de la historia. Una batalla que desafía toda lógica y expectativas. Esta batalla campal, amigos míos, tuvo lugar en Zanzíbar, África, y enfrentó al poderoso Imperio Británico contra el Sultanato de Zanzíbar. Un enfrentamiento desigual desde el principio. Imagínense la tensión, la expectativa. Y de repente, ¡pum!, todo cambió en un instante. Los británicos, con su poderío militar, bombardearon el palacio del sultán sin piedad. ¿Y el sultán? Pues rindió su reino en tiempo récord. No tuvo otra opción. ¿Y cuánto creen que duró esta batalla épica? No se lo van a creer. Agárrense, porque les va a dar un ataque de risa. La duración es increíble. Duró apenas 38 minutos. Sí, solo 38 minutos. Sí, amigos, menos tiempo del que dura un capítulo de su serie favorita. Increíble, pero cierto. Y de cómo la historia está llena de sorpresas increíbles. Nunca deja de sorprendernos. ¿Se imaginan una batalla que dura menos que un almuerzo? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle like al video si les está gustando este viaje por las curiosidades más increíbles del mundo. Hasta la próxima. Prepárense para un fenómeno que parece sacado de una película de ciencia ficción. 2 veces al año, el 21 de marzo y el 23 de septiembre, ocurre algo mágico en la línea ecuatorial. Las sombras desaparecen. Al mediodía, justo cuando el sol está en su punto más alto, los objetos pierden su sombra por completo. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar la línea ecuatorial en esas fechas, no se pierdan este espectáculo único. Es un recordatorio de lo increíble y misteriosa que puede ser la naturaleza. Vámonos ahora a México para conocer a una criatura que parece sacada de un cuento fantástico. Se llama ajolote, un anfibio que parece un renacuajo gigante con una sonrisa permanente. Pero no se dejen engañar por su aspecto adorable. Este animalito tiene unos superpoderes que ya quisieran muchos superhéroes. Primero, el ajolote puede regenerar sus extremidades. Sí, amigos, si pierde una pata, le vuelve a crecer. Y no solo eso, también puede regenerar su corazón, pulmones e incluso partes de su cerebro. Es como un Wolverine acuático. Se queda en su etapa larval durante toda su vida, conservando su aspecto juvenil para siempre. Un Peter Pan del mundo animal. El ajolote es una muestra de la increíble diversidad de la naturaleza y de lo mucho que aún nos queda por descubrir. Viajamos ahora al mundo de la arqueología para descubrir un misterio que tiene a los expertos con la boca abierta. En Dinamarca, se encontró una espada de la Edad de Hierro, con más de 3000 años de antigüedad. Y aquí viene lo sorprendente. La espada sigue afilada. Sí, amigos, como lo oyen. Después de 3 milenios enterrada, esta arma ancestral aún podría cortar como mantequilla. Los arqueólogos están asombrados, porque no logran entender cómo los antiguos herreros lograron crear una hoja tan resistente y duradera. Se especula que utilizaron técnicas de forja y aleaciones de metales que se han perdido en el tiempo. Es como si tuvieran tecnología alienígena. La espada de 3000 años es un enigma que nos recuerda que el pasado,
aún guarda secretos increíbles. Y que nuestros antepasados eran más avanzados de lo que pensamos. Abríguense bien porque nos vamos a Finlandia, donde el frío no es excusa para divertirse. En este país nórdico, la nieve y el hielo son parte del día a día, y la gente ha encontrado formas únicas de disfrutar del invierno. Allí se practica un deporte extremo llamado ajedrez de nieve, donde los jugadores se enfrentan en un tablero gigante, en medio de la nieve. Este deporte combina la estrategia del ajedrez con la resistencia física. Sí, amigos, como lo oyen, no es solo un juego de mesa, es una verdadera prueba de habilidades. Descalzos, con temperaturas bajo cero, estos valientes ajedrecistas demuestran su destreza mental y su resistencia física. Es impresionante ver cómo se mantienen enfocados. Aquí no solo hay que ser inteligente, sino también un vikingo. La fortaleza mental y física es clave. Imagínense la concentración que se necesita para planear una estrategia mientras los pies se te congelan. Cada movimiento debe ser calculado con precisión. Es una prueba de fuego para la mente y el cuerpo. Solo los más valientes se atreven a participar. El ajedrez de nieve es un ejemplo de cómo la creatividad humana no tiene límites. La innovación en los deportes puede llevarnos a lugares inesperados. Y de que siempre hay una forma de divertirse, sin importar el clima. La nieve se convierte en un aliado para la diversión. ¿Se atreverían a jugar una partida de ajedrez en la nieve? Es una experiencia única que pocos se atreven a probar. Yo creo que me quedo mejor en casa con un chocolate caliente, pero admiro a quienes se atreven a desafiar el frío. Prepárense para entrar en el mundo de lo inexplicable. En el valle de Hesdalen, Noruega, ocurre un fenómeno que tiene a los científicos con la cabeza dando vueltas. Se trata de unas extrañas luces que aparecen en el cielo, cambiando de color y moviéndose de forma errática. Estas luces, conocidas como las luces de Hesdalen, han sido vistas durante décadas, y aún no hay una explicación científica para ellas. Algunos creen que son naves extraterrestres, mientras que otros piensan que se trata de un fenómeno natural aún desconocido. Lo cierto es que las luces de Hesdalen son un misterio sin resolver. Un enigma que nos recuerda que hay muchas cosas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Atención, amantes de las matemáticas. Prepárense para un desafío que ha mantenido en jaque a los matemáticos durante siglos. Se trata de la búsqueda de un número perfecto impar. ¿Y qué es un número perfecto? Pues, es un número que es igual a la suma de sus divisores propios, excluyendo al propio número. Por ejemplo, el 6 es un número perfecto, ya que sus divisores, 1, 2 y 3, suman 6. Hasta ahora, todos los números perfectos que se han encontrado son pares. Pero la gran pregunta es, ¿existe un número perfecto impar? Nadie lo sabe, es un enigma que sigue sin respuesta. Un reto para las mentes más brillantes del mundo. ¿Serás tú quien lo resuelva? Prepárense para un viaje olfativo al pasado. En Chipre, se descubrió un perfume con más de 4000 años de antigüedad. Sí, amigos, un perfume que ha sobrevivido al paso de los milenios. Lo más sorprendente es que los expertos han logrado recrear su aroma, que es una mezcla de lavanda, romero y canela. Imagínense oler como la realeza del antiguo Egipto. Este hallazgo nos permite viajar en el tiempo a través del olfato y descubrir cómo se perfumaban nuestros antepasados. Un verdadero tesoro histórico. Y eso es todo por hoy, mis queridos aventureros de lo insólito. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las curiosidades más sorprendentes del planeta. Si les gustó el video, no se olviden de darle un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis aventuras. Nos vemos en el próximo video, con más historias increíbles. Chao, chao.